Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Una de las noticias empresariales más importantes de los últimos meses está relacionada con el futuro de la aerolínea Viva y su proceso de una eventual integración con Avianca, al que se suma ahora el interés reciente de la chilena JetSmart por quedarse con Viva. Sin embargo, una posible integración entre Viva y Avianca ha tenido observaciones por parte de analistas y de otras aerolíneas y se ha convertido y está en medio de todo este ojo del huracán alrededor de ese proceso. Sobre todo por lo que significaría la concentración de cerca del 60% del mercado. Para entender las inquietudes que hay alrededor de este proceso nos acompaña el doctor Santiago Álvarez, presidente de LATAM Colombia, uno de los jugadores más representativos del sector aeronáutico en el país. Doctor Santiago, bienvenido y mil gracias por acompañarnos. Carlos, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí acompañándolo en este espacio. Como decían, arranquemos por el principio. ¿Cuál ha sido la evolución del proceso de solicitud de integración entre Viva y Avianca para poner un poco el contexto de lo que estamos hablando? Claro, Carlos, a ver, el país conoció en abril del año pasado, por anuncios que hizo la propia Avianca, que había adquirido los derechos económicos sobre Viva y que luego iniciaría un proceso para poder avanzar en su integración con dicha compañía. Luego vimos que en el mes de agosto del año pasado, esta solicitud de integración fue radicada ante la Aerocivil, que es la entidad encargada de llevar a cabo este proceso. Y ahí empezó a correr el tiempo. Inclusive nosotros como competidores, como interesados del mercado, de la protección de la libre competencia y del consumidor, nos presentamos en ese proceso como terceros interesados. Fuimos aceptados dentro del proceso. Luego hubo un primer fallo en el proceso donde la misma Aerocivil negó la integración a las partes interesadas. Y para hacer el cuento largo corto, el 18 de enero de este año nos sorprendió a todos la decisión de la Aerocivil cuando anunció que anulaba el proceso, y lo anuló con el argumento que había vicios procesales, que se había utilizado el procedimiento que no era. A nosotros la verdad nos extrañó eso mucho, porque es el procedimiento que desde el año 2009 han venido utilizando para todo este tipo de alianzas, integraciones, códigos compartidos. Pero independiente de eso, pues deciden cambiar el proceso a la ley 1340, que es la ley de competencia de Colombia, y se hace una especie de borrón y cuenta nueva y reinicia en ese momento el proceso. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Pues primero que perdemos las garantías de ese tercero interesado. Nos toca volver a tramitar ese derecho. Estamos en eso, ya radicamos el escrito ante la Aerocivil. Estamos esperando pues que formalmente seamos aceptados como parte interesada. Y lo otro que nos preocupa de este mecanismo es que tiene un procedimiento que se llama el silencio administrativo positivo, que al cumplirse un plazo, que más o menos son 4 meses desde el inicio del proceso, si la autoridad no se ha pronunciado alrededor de la decisión que tome, se da como aprobado la solicitud. Entonces, teniendo en cuenta que son tiempos tan concretos, eso nos genera algo de preocupación también. En este momento nuestro foco está en hacernos terceros interesados. ¿Por qué eso es importante? Porque nos permite agregar información al proceso, nos permite ver el expediente y participar en las distintas instancias del proceso, y también nos permite presentar ideas alrededor de los remedios que se podrían crear en caso de que una alianza como esta fuera aprobada. Doctor Santiago, antes de ir a temas muy puntuales, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen de lo que está pasando con Viva Air, el interés de Avianca y de otras aerolíneas como JetSmart? ¿Qué es lo que está pasando en el sector aeronáutico en general? Y después pasamos un poco a los temas más puntuales de esta operación. A ver, en todo el tiempo en este proceso, las partes interesadas han alegado que no hay otra alternativa para salvar a Viva. Y la verdad, cuando uno ve noticias como la de JetSmart, la que es la más reciente,
pues se ve que hay otras alternativas, que una puede ser compra por otra parte o por otra aerolínea distinta a con la que configuraría un escenario de acaparamiento importante del mercado, o incluso hubiera podido utilizar algún mecanismo de esos que ofrecen las normas para poderse reestructurar. Así lo hicimos en general todas las aerolíneas durante la pandemia. Los 3 grupos más grandes de Latinoamérica pasaron por procesos de capítulo 11, pero también compañías aquí a nivel Colombia se presentaron ante la ley 1116 y pudieron reestructurar sus compañías y seguir adelante con el negocio. Entonces, ese argumento de que es la única alternativa empieza a caerse porque se ve y se prueba que hay más alternativas. Además de eso, pues también llama la atención que en el marco de esta intención de JetSmart por entrar, Avianca también sale y dice que primero tendría que surtir todos los procesos legales, cuando ellos mismos anunciaron en abril que habían adquirido los derechos económicos sobre Viva y en ningún momento pasaron por algún tipo de aprobación gubernamental. Entonces, ahí todo este proceso lo que estamos viendo es que hay mucha presión de cara a la autoridad y nosotros, como el jugador que somos dentro de este mercado, confiamos en la decisión que tome la autoridad, pero también le pedimos que no se deje presionar y que haga el estudio juicioso para que pueda llegar a la mejor decisión posible en el marco del proceso. Doctor Santiago, ayúdenos a entender un poco cómo está compuesto el mercado aeronáutico en Colombia. ¿Quiénes son los jugadores? ¿Qué participación tienen? ¿Y qué implicaciones tendría para el mercado esta integración en temas de concentración? ¿Cómo se vería eventualmente afectada la competencia? A ver, el mercado colombiano es un mercado altamente competido. Vemos en los 2 tipos de negocio que hay. En el negocio doméstico hay 6 jugadores que participan activamente del mercado. Inclusive el año pasado entró un nuevo jugador al mercado que es la aerolínea bajo costo Ultra Air. Esto demuestra que es un mercado abierto en el que muchos pueden participar, pero tiene una restricción importante, y es que el activo sobre el que nosotros operamos de infraestructura son los aeropuertos, y aeropuertos como El Dorado tienen un nivel de saturación bastante alto, y eso genera barreras para el crecimiento y para el desarrollo de los negocios de los jugadores, tanto entrantes como establecidos. Y entonces, en ese sentido, que llegue un jugador que tiene alrededor del 40%, el 45% del mercado, y adquiera otro que tiene alrededor del 20%, empezaría a generar pues un problema estructural dentro de la industria que podría ir en contra de los intereses del consumidor. Entonces, en ese sentido, especialmente cuando uno viene y se concentra en Bogotá, que es el aeropuerto, el corazón de la operación en Colombia, vemos que es un aeropuerto que, especialmente en las franjas más importantes del día, está totalmente saturado. Es un aeropuerto donde Avianca tiene el 50% de esos permisos de despegue o aterrizaje, y Viva tiene alrededor del 10% de esos permisos de despegue o aterrizaje, que son los slots. Y en ese sentido, si se unieran, en el caso eventual que se unieran, pues tendrían el 60% del mercado, y esto es lo que pensamos que genera un problema de cara a la competencia y a la protección del consumidor por ese acaparamiento que se daría especialmente en esas franjas más saturadas del aeropuerto. Ustedes que tienen operación regional, ¿cuál es en promedio la mayor participación que tienen otros jugadores en otros mercados de la región? A ver, la región es muy diversa. Nosotros dentro de Sudamérica vemos países que tienen distintos tamaños, que tienen distintas formas de cómo han llegado las compañías a los niveles donde están. Yo sé que usted me está haciendo esa pregunta concretamente por nuestra posición, por ejemplo, en Chile o en Perú.
Esto primero lo que hay que decir es que son mercados distintos al colombiano, más pequeños, pero también la forma como la TAM ha logrado la posición que hoy tiene es a partir de crecimiento orgánico. Es decir, nosotros no hemos hecho, para poner el ejemplo de Perú, nunca hemos hecho una adquisición en Perú, hemos ido trabajando, invirtiendo y desarrollando nuestro negocio, y eso nos ha permitido poner una posición literal, más nunca fue como resultado de una compra. Pero si uno pasa a un mercado tal vez más parecido al colombiano, que es un mercado grande, abierto como el brasilero, allá vemos que hay 3 jugadores muy importantes dentro del mercado, y ese mercado está distribuido de manera muy similar entre los 3 jugadores grandes que son LATAM, Azul y Gol. Así que la estructura de los mercados son distintas. Nosotros aquí obviamente estamos preocupados es por Colombia, por este caso que específicamente es de una adquisición de una compañía sobre otra, y participantes del mercado, del consumidor, y que haya un uso eficiente de la infraestructura para seguir desarrollando la industria aérea en el país. Doctor Santiago, en el caso de las aerolíneas, ¿cuál es el papel de la Aerocivil y cuál es el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio en estos procesos de integración? ¿Y cuál es el rol que están cumpliendo cada una de ellas en este momento? A ver, el regulador en esta industria es la Aerocivil, y la Aerocivil tiene las facultades para llevar a cabo estos procesos de integración. Entonces nosotros no tenemos duda que quien tiene que llevar el liderazgo de este proceso es específicamente la Aerocivil. No obstante, no hay que olvidarnos que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una investigación en curso de las partes interesadas, porque dicen tener algunas, ellos se hubieran integrado sin haber recibido la autorización por parte de la Aerocivil. En ese sentido, yo creo que pues, la Aerocivil tiene que mirar también eso y tiene que involucrar esa entidad dentro de esta decisión. Ok. Ustedes, ayer se conoció un documento de la TAM que le envió a la Aerocivil con algunas preocupaciones, y en particular en 2. Me voy a centrar en ellas, y si hay alguna otra que usted considere que vale la pena mencionar, pues bienvenida. La primera es que la TAM advirtió que Viva no podría tomar una decisión autónoma porque tiene una participación económica de Avianca, o que Avianca tiene unos derechos sobre Viva. Es decir, ¿esa integración ya se dio? Pues ellos mismos lo dijeron. Ellos desde el mes de abril del año pasado anunciaron que habían adquirido los derechos económicos de la sociedad y que abrirían un proceso para poder recibir o actuar sobre los derechos políticos de la compañía, y ese es en el proceso que está en este momento. Pero para nadie es un secreto que quien posee los derechos económicos es para eso debe haber tomado en cuenta a la autoridad en Colombia. Lo tienen que definir las autoridades, pero lo que es cierto es que ellos en el documento que le hacía referencia, doctor Santiago, ustedes mencionan que se están dando reuniones entre Viva y Avianca con la Aerocivil, lo mencionan ustedes así, a puerta cerrada con carácter confidencial, impidiendo que terceros se puedan pronunciar en todo este proceso. ¿Qué es lo que está pasando ahí y en qué etapa estamos? Bueno, no conocemos el detalle de esas reuniones, solo sabemos que se dieron. Y es por eso que es tan importante para nosotros participar como terceros interesados, precisamente para poder involucrarnos en el proceso, poder estar en ese tipo de escenarios, defendiendo las posiciones de las demás compañías, o como un actor del mercado relevante que tiene alrededor del 25% del mercado doméstico de Colombia. Así que por eso es que estamos esperando con ansias la autorización por parte de la Aerocivil para nosotros poder entrar como parte interesada.
¿Cómo son esos tiempos, doctor Santiago? El Aerocivil, ¿cuánto tiempo puede tomarse para responderles a ustedes ese interés que tienen de participar como terceros? No, nosotros pusimos la solicitud y estamos a la espera. O sea, la verdad, ellos tienen que hacer sus evaluaciones para entender si debemos o no ser parte del proceso. Nosotros pensamos que sí, además que ya en el pasado nos habían reconocido esa figura en el proceso que se había iniciado desde agosto del año pasado. Ok, quiero devolverme, doctor Santiago, a un tema técnico que usted mencionó hace unos minutos acerca de los slots y lo que representaría en la integración entre Viva y Avianca frente a las otras aerolíneas competidoras, pues podrían estar limitadas para poder incrementar sus frecuencias. En ese escenario, ¿cuál es la posición que tiene la TAM frente a la discusión que se está generando? A ver, tal vez se lo ha mencionado y lo voy a aclarar aquí con un poco más de detalle. Los slots son la verdadera barrera de entrada a la industria en Colombia. ¿Por qué? Porque las infraestructuras están saturadas. Un aeropuerto como El Dorado tiene una capacidad declarada hoy por parte del Aerocivil de 66 operaciones por hora, y en muchas franjas del día, especialmente en los horarios más importantes en los que los viajeros quieren realizar sus vuelos, están totalmente copadas esas 66 operaciones. Entonces, en la medida que nosotros como parte del mercado queremos desarrollar nuestro plan de crecimiento, nos lo impide esa limitación de infraestructura que existe. Es por eso que, además, si se da un proceso de integración como este, estaríamos viendo que hay un acaparamiento de una cantidad muy importante de los slots del Dorado en un solo jugador, que sería el controlante de esta alianza. Ok. Ustedes han mencionado, o se ha mencionado, más no ustedes, sino se ha mencionado a raíz de toda esta discusión, el interés de JetSmart por Viva. ¿Ustedes cómo ven esa posible operación y ese interés que ha mostrado esta aerolínea por Viva Air? Pues este es un episodio más en el proceso. Yo creo que la Aerocivil con esto pues tiene que, por un lado, darse cuenta que hay más opciones para sacar adelante a Viva, que pues dice que está en crisis económica. Eso no es un secreto para nadie. Esta es una industria que ha sufrido mucho en los últimos años y sin duda que estarán pasando por momentos financieros complejos, pero lo que está demostrando esta acción por parte de JetSmart es que hay otros jugadores que podrían estar interesados, o hay otras formas de poder sacar adelante la compañía. Así que este es un elemento más que se le mete al proceso, que tendrá que evaluar la autoridad y que le servirá para seguir teniendo elementos para tomar su decisión con respecto a la solicitud que las partes interesadas suelen. Entonces, en este momento, JetSmart sí se vuelve una alternativa viable. ¿Ese proceso duraría más que lo que está pasando con la integración? ¿Cómo sería? ¿Qué tendría que hacer Aerocivil mientras avanza la integración entre Viva y Avianca y la posibilidad de que JetSmart entre? No, yo creo que esto, o sea, una cosa es la solicitud que tienen Viva y Avianca, que es una solicitud basada en que Viva está en crisis y como la única opción que tiene es Avianca, tiene que salir rápido a dar una respuesta. Nosotros lo interpretamos más como una presión para obtener una solución al problema, pero en la medida que la Aerocivil vea que hay más opciones y que no solo está la alternativa de JetSmart, sino también, por ejemplo, le da una reestructuración, puede tener elementos adicionales para ir hacia una decisión diferente y buscar protegerla en el marco de otro proceso, de otra forma. El otro tema que usted mencionó, doctor Santiago, es el tema del silencio administrativo por parte de la Aerocivil. Si bien es una alternativa, pues uno esperaría que la autoridad se pronuncie, para bien o para mal, para sí o para no, para afirmarla o para negarla. Pero esa posibilidad se ha dado en el pasado.
No, a nosotros no nos preocupa tanto que se dé la posibilidad. Yo creo que el Aerocivil tiene su equipo de abogados que además son muy profesionales trabajando en el tema y buscando una solución. Simplemente es un riesgo que tiene la figura porque está escrito que si de aquí a 4 meses no se pronuncia, pues puede darse como aprobada. Entonces es más un llamado a que hay que tener cuidado de sí generar alguna respuesta, cualquiera que sea, porque nosotros somos respetuosos de la decisión que tome la autoridad, pero que no vaya a quedar por cuenta de demoras en el proceso entrando en esa figura. Ok. Para terminar, doctor Santiago, ¿cuál es la visión que usted tiene de toda esta discusión y de lo que está pasando? ¿Falló algo en la regulación? ¿Quedaron muchas puertas abiertas después de la pandemia? ¿Las cicatrices no han sanado? ¿Cuál es un poco el panorama que usted está viendo alrededor de toda esta discusión? Bueno, sin duda la industria pasa por momentos difíciles. Yo creo que la pandemia pasó y ese fue un golpe muy fuerte. Y ahora hay otro tipo de escenario, ¿no? Ahora ya estamos en un escenario en el que el dólar se viene fortaleciendo a nivel global. Además, niveles de inflación vienen presionando al alza de una manera muy importante también a nivel global, los precios del combustible. Entonces, cuando uno mira la industria está totalmente presionada desde el sentido de sus costos, y en ese sentido eso significa desafíos para las compañías que hacemos parte de la industria. Eso no quiere decir pues que las cosas no se hagan como se deben hacer, que la autoridad no tenga que desarrollar el proceso al ritmo que lo tiene que desarrollar para hacer una investigación adecuada, profunda y que vaya a proteger los intereses del mercado y del consumidor de esta industria que es tan importante para Colombia. Así que la autoridad tiene una decisión crítica en sus manos. Confiamos en lo que la autoridad está haciendo, pero le hacemos un llamado de que no se deje presionar. Nosotros todos los días sentimos que lo que hay es una presión alrededor del proceso, buscando una respuesta rápida por parte de las partes interesadas que todo el tiempo dicen que le queda muy poco tiempo de vida a Viva. Ok, doctor Santiago, muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros, por darnos esta visión de este panorama de una de las movidas más importantes que se está dando en el mercado aeronáutico colombiano, y esperamos que todo salga bien para beneficio de las aerolíneas, para beneficio del sector, pero sobre todo para beneficio de los consumidores. Claro que sí, Carlos, a usted muchas gracias por el espacio y por esta conversación que sin duda sirve para poner sobre la mesa un poco el panorama de lo que estamos viendo los que estamos del otro lado de la barrera. Mil gracias, doctor Santiago. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Los esperamos la próxima semana y los invitamos a que nos sigan por nuestras plataformas y por semana.com. Nos encontramos de nuevo la próxima semana.